Una pieza que es solo una parte de un artefacto mayor que necesita de la su perfecta colocación al par de otros elementos asomellados para que el conxunto funcione. Por eso preguntámonos qué tiene en común el último disco de Felpeyu con la historia de apreciada de Xoan Bello, el baile das carreirías, Les Semelles de Valentín Vega o la música de Joy Division. Nosotros en principio tampoco no lo sabemos, pero tenemos claro que la evolución quiere tirarse a la piscina y dejarse llevar por el agua para que el movimiento no pare. Felpeyu, con cerca de 17 años de trayectoria, y uno de los grupos folk con más sonadía internacional. Después de un primer disco homónimo y de los famosos Tierra y Ya, la banda logró un sonido perfectamente reconocible, enfotados en la recuperación de la música tradicional y en la composición de canciones nuevas que podrían pasar por ser parte del cancionero popular. Después de 17 años de grupo, más o menos las etapas vienen marcadas siempre por la gente que va, que viene, por los trabajos discográficos. En este momento estamos en un momento de afundamiento igual de los mismos principios que teníamos al entrar el grupo. Trabajar sobre la tradición asturiana y componer en base a ella, ¿no? Nuevas incorporaciones, nueva voz, nuevo guitarrista. Pensamos que estamos en un buen momento, en un momento de volver a pasarlo bien otra vez con la música. Después de 6 años sin grabar, Felpeyu acaba de sacar Canteros, el que es su cuarto disco. 12 canciones en las que el grupo falla una apuesta por la voz y los esquemas rítmicos de las melodías tradicionales. Pues Canteros es el nuevo disco de Felpeyu. Está grabado en Discos Tutu con Sergio y con Tana, que también ayudaron en la producción. Y en cuanto al contenido, pues tenemos que hablar de un antes y un después en el grupo, después de lo que nos pasó, ¿no? Y se puede decir que, bueno, el disco lo empezamos hace quizá 2 años, 2 años y medio, ya estábamos pensando en qué temas componer y tal. Igor nos dejó 2 temas completos, que son Canteros y Ringo Rango, y aparte de ello muchas ideas para otros arreglos que volvimos a retomar hace 1 año, más o menos. Seguimos la misma línea, temas tradicionales y composiciones nuestras propias, también muchas veces inspiradas en la música popular y tradicional de Asturias. Dicen que cada vez que se bebe agua hay que recordar la fuente de la que se sacó primero. Y Felpeyu fai propio este refrán cada vez que rescata temes de las melodías tradicionales, como la pieza La Saya, para reinterpretarlos fieles a la manera que los caracteriza. Una manera de tirarse a la piscina, a la que quisieron poner imágenes con la cámara de Javi Luege. El Viu La Saya fue un poco una aliada de este grupo de Felpeyu, que nos llamó ahí para ir a grabar la sesión de fotográfica, ¿no? Que hacían ahí en unas piscinas Lugueu, y de ahí salió pues este vídeo que es La Saya, que por un lado es muy divertido porque es lo que Felpeyu un poco significa, ¿no? No quieren atarse ahí a hacer un videoclip en el que estén tocando, en el que salgan ellos con los instrumentos, quieren hacer algo bastante libre. Son 7 personajes bastante libres también ellos, entonces está un poco espellado ahí lo que tiene la personalidad de cada uno, yo creo. Bueno, por eso es bastante divertido, además de que velos tiras al agua y nadar y es divertido. Escondi una tenada, todo el martes abellugao, somorgueao entre la playa. Miércoles estuve pensando, ¿por qué pedirá de ti? El jueves sí que dudando sale al medio del camino. El jueves sí que dudando sale al medio del camino. Que lleves en esa saya, que tanto vuelo y das, que yo quedo sin aliento mientras tú
siempre quieres más, que lleves en esa saya, que tanto vuelo irás, que yo quedo sin aliento, mientras tú siempre quieres más. Tú viviendas a la busca y como no te tope, que del sábado dormí apoya una topare, el domingo está bien feo, topaste me nantoshana, subiste me faltó cuarto y todo el día de Habana, subiste me faltó cuarto y todo el día de Habana, que lleves en esa saya, que tanto vuelo irás, que yo quedo sin aliento, mientras tú siempre quieres más, que lleves en esa saya, que tanto vuelo irás, que yo quedo sin aliento, mientras tú siempre quieres más. Sin fuego se añéreme en el payar, quedó me clara una cosa, desde el día que te vi, por muy bien que siente y cene, ay niña no soy a ti, por muy bien que siente y cene, ay niña no soy a ti, que lleves en esa saya, que tanto vuelo irás, que yo quedo sin aliento, mientras tú siempre quieres más, que lleves en esa saya, que tanto vuelo irás, que yo quedo sin aliento, mientras tú siempre quieres más. Tuenda, el grupo responsable de las reelaboraciones del programa Camín de Cantares, está acabante de salir del estudio en el que remataron los 14 temes que van a formar parte del su segundo trabajo discográfico. El primer disco del grupo de Xosé Ambás ya revolucionario el panorama musical asturiano por su acercamiento personal a la tradición musical del país. Como yo te quiero.